Conversemos es una producción de la Iglesia Diálogos y Fe de Bogotá, Colombia, que busca la participación comunitaria en la comprensión del texto bíblico, porque la profundidad espiritual no es incompatible con el pensamiento crítico. Un saludo especial a toda nuestra audiencia. Este es el podcast Conversemos. Es el podcast de la Iglesia Diálogos y Fe. Les habla John Martínez, yo soy el pastor de la iglesia y tenemos en esta oportunidad un nuevo tiempo de conversación, ya cerrando la serie temática del mes de junio, que es En Espíritu y Verdad. Como en la mayoría de las ocasiones, en esta oportunidad también traemos un invitado. Se trata de Miguel Ángel Landaeta Camejo. Miguel, saludos, ¿cómo está? Hola, un saludo especial a todos de la iglesia, de los que nos escuchan en el podcast. Y aquí estamos con John, dispuestos a conversar un poco. Vale, Miguel. Bueno, para los que no conocen a Miguel o de pronto que han visto a Miguel ahí tocar algunos instrumentos en la iglesia, pero de pronto poderles ampliar un poquito más la información de Miguel. ¿Quién es Miguel? ¿De dónde viene? ¿Cuál es su familia? ¿Qué está haciendo en este momento? Algo acerca de su merced, Miguel. Sí, listo, pues yo soy de Arauca. Nací también en una familia cristiana con unas dinámicas pentecostales, más exactamente en la iglesia Asamblea de Dios. Entonces, desde muy chico tuve esa inclinación como a acercarme a la música desde la iglesia. En ese sentido, pude aprender a tocar varios instrumentos en la iglesia. Entonces, me involucraba como en los grupos juveniles, con la música. Entonces, aprendí a tocar el piano, a cantar, a participar en la música. Y entre esos, pues como vengo de Arauca, también aprendí a tocar un poco lo que es el arpa llanera. Entonces mi familia es muy llanera, ¿sí? Entonces mi papá nació, bueno, él es de Casanare, pero digamos toda su crianza, su forma de vida fue muy pegada a su territorio, que es la cultura llanera. Entonces aprendió de todo. Él siempre me cuenta todas sus hazañas en el del llano. Claro. Entonces, y mamá pues también, ya nació en Arauca, criada en finca, campesinos, entonces tiene un apego muy fuerte a lo que es el territorio, a lo que es la naturaleza, a lo que es la música llanera, a lo que es el llano. Y eso pues me lo transmitieron a mí. Claro. Y pues en algún momento mi papá pues tenía por allá una arpita vieja, y me acuerdo tanto que me enseñó, el primer pasaje que me enseñó fue un pasaje que se llama Fiestas en el Orza, pasaje muy conocido, digamos en Venezuela y en Colombia. Entonces ahí empezó mi gusto por la música y en especial por el arpa. Ya, bien, Miguel, gracias por esta presentación que también incluye esta vocación familiar. Las vocaciones sí. También salen de esas prácticas y artes familiares. Y precisamente de eso me gustaría pues poder profundizar, ¿no? Poder seguir hablando acerca del tema de la música. Se dice que la música tiene unos efectos físicos relacionados con el flujo sanguíneo, que ayuda a regular las emociones, que es una herramienta de conexión. Y esto de la conexión pues es interesante porque, por ejemplo, a través de la música hay terapias de relajación. Yo recuerdo un amigo que me aconsejaba ponerle música a mi hijo, determinada música para que estuviera tranquilo. Es una forma de conectarnos con nosotros mismos en lo personal, con los demás. Pues claro, la música como música de fondo para compartir y todo eso pues evoca, ¿no? O lo que significa bailar también al son de la música, pero con Dios, que es digamos como el asunto que nos atañe a través del fondo musical. Yo recuerdo que en la Biblia los profetas
tocaban los instrumentos y ahí venía como ese fuego, ese espíritu de Dios Sí, sí. que hablaba a través de ellos. Y hoy día creo que nosotros, digamos por ahí, con un fondito musical, podemos conectarnos en lo personal con Dios, o lo que ha sido la alabanza y adoración clásica en la iglesia, ¿no? Al hablar de conexión con Dios, la música ha sido una expresión de adoración, y tocar un instrumento musical pues tiene una mística también especial vinculada pues a estos efectos de la música, porque no es solamente que toque el instrumento y la gente se siente bien, sino que como que se plasma también el ser ahí, ¿no? Claro. Es el ser, y a mí me llama mucho la atención, digamos, el tema del arpa desde el punto de vista cultural, esto que comenta Miguel, pues que es un arte que en ese momento se transmitió, que el papá toca y pues los niños ahí aprenden a tocar. Miguel, el arpa en sí mismo, ¿qué tiene de especial el arpa? Yo me imagino que debe haber también una narrativa alrededor del arpa, ¿sí? Sí. Con las cuerdas, Sí, sí, claro. la caja, qué sé yo. Sí, yo creo que pensando en eso que de especial tiene el arpa, yo creo que como primera parte el arpa es algo o el arpa llanera, que es en este caso el instrumento que yo toco, es un instrumento que ha logrado unir dos naciones. ¿Por qué? Porque el arpa está en Venezuela y en Colombia. Entonces, el ejecutar ese instrumento, todo lo que tiene que ver alrededor de ese instrumento, involucra a nuestros hermanos venezolanos, de los cuales compartimos todo lo que tiene que ver con alrededor del arpa, que es la cultura llanera. Esto es muy importante porque esto no nos pone ni por encima ni por abajo de nuestros hermanos venezolanos. Hermanos. Son nuestros hermanos y compartimos ese mismo sentimiento que está, digamos, alrededor del arpa, ¿sí? Entonces, me acuerdo mucho que yo vivo en Arauca y nosotros estamos en frontera con Venezuela, entonces me acuerdo mucho que en algún momento uno iba hasta allá, o ellos venían hasta acá, hasta Arauca. ¿Hacer toques? Sí, exacto. Mira. Hacer festivales. Entonces, no, vamos a hacer un festival de música de arpa en el Amparo, que es ahí cruzando el río Arauca, o un festival de música en Arauca, y venían pues invitados de Venezuela. Entonces, muy importante porque alrededor del arpa está nos pone, digamos, en esa dirección con nuestros hermanos venezolanos. Entonces, eso es especial. Dos, que el arpa es un instrumento que se construye de madera, es totalmente de madera, la madera se llama cedro, entonces tiene una relación directa con la naturaleza, ¿sí? Con los animales. Entonces el arpa, el sonido en sí, la forma como está construida, nos conecta con el territorio. Y yo creo que tercero es que este instrumento se ha desarrollado también en marco de lo que ha sido un conflicto en Colombia, y precisamente ahí en la región de Orinoquía. Entonces, no sé, de alguna manera el arpa puede ser una herramienta para construir paz, ¿sí? Entonces, todo lo que se hace alrededor del arpa, digamos, los bailes de joropo, el cantar, lo que se canta, digamos, cuentan historias de lo que en algún momento fue el conflicto armado precisamente en esa región, en Arauca, en la Orinoquía. Entonces es un instrumento que crece en ese contexto. ¿Sí? Ve, interesante. Decíamos en la primera parte que era la música como tal una forma de conexión, y ahora vemos que el arpa es una forma de conexión entre dos pueblos, dos naciones, ¿no? Y de alguna manera, pues cuando se ve este tema de la música y del instrumento musical como forma o medio de conexión, pues claro, digamos lo que significa el tocar el arpa, como que traspasamos también la frontera con Dios. Nos hermanamos o nos solidarizamos con el otro. Mire que hace poco, esta mañana vi unos colombianos celebrando el triunfo ante Costa Rica allá en Estados Unidos, y que se pusieron a bailar en la calle y vinieron unos policías y los policías también resultaron bailando.
Eh, entonces es interesante. Entonces, esto como que aliviana las fronteras entre dos mundos diferentes y que a veces no tienen posibilidad de conectarse, no es fácil que se conecten. Yo recuerdo en el escrito bíblico, en particular, el caso entre David y Saúl, que en ese momento era rey. Y ahí había dos fronteras. Me llama mucho la atención porque pues es la juventud, lo nuevo y lo viejo, lo que está decadente, el ocaso. Dos formas de pensar distintas, ¿no? Y en eso este relato del primer libro de Samuel, el capítulo 16, de cuando David en ese pasaje, por un lado lo consagran o lo ungen como rey, ungen, sí. y en la segunda parte que David empieza a tocar el arpa para tranquilizar al rey, a Saúl. Entonces, pues sí, me llama la atención esto que me dice Miguel con respecto al arpa como posibilidad de paz, digamos, de un refuerzo de conexión y una conexión incluso con la tierra, como que se elimina una frontera. Y aquí el asunto era que Saúl también empezó a alejarse como del propósito de Dios, y a través de la música como que encontraba algo de estabilidad y de paz. Tranquilidad. A David se le recuerda como el dulce cantor de Israel, ¿no? Y a David se le atribuye la composición de canciones o salmodias o los conocidos salmos. Y es el joven que cumplía con ese perfil de la búsqueda de Dios, porque cuando Dios desecha supuestamente a Saúl, en el capítulo 13, dice, voy a buscarme un hombre conforme al corazón de Dios. Sí. Entonces, David, el perfil no era que tocara el instrumento. Sí. El perfil era que pues se fuera una persona obediente. Y aquí en esta cita del primer libro de Samuel, del capítulo 16, hay unos datos importantes, ¿no? Por ejemplo, Samuel va a visitar a la familia de Isaí y lo primero que le dice Dios, no se deje impresionar por su apariencia ni por su estatura, ¿sí? Porque es que Saúl era alto. En cambio, cuando van a David, David resulta de corta estatura, sí, cierto, parecido a alguien que conozco por ahí. También dice, por ejemplo, el versículo 10, el texto dice, queda el más pequeño, y el más pequeño era en todo el sentido de la palabra, pero está cuidando el rebaño, o sea, por allá está metido entre las ovejas. Lo destinaban a los oficios de los hermanos menores. Sí, estaba como que de alguna manera escondido, ¿no? Sí, escondido. Sí. Y cuando Isaí muestra lo que vale la pena, entre comillas, no estaba David. No estaba David. Y Dios no mira eso. Y luego el versículo 18 dice, conozco a un muchacho que sabe tocar el arpa. Y dice, es valiente, guerrero, por allá se había visibilizado más David, es de buena presencia. Y lo más importante, el Señor está con él. Su padre es Isaí, el de Belén, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque es que Saúl empezó a ser atormentado y en esa búsqueda de paz, pues contrataron ahí por servicios a David. Venga y tóquese para poder calmar al rey. Dice el versículo 23, cada vez que el espíritu de parte de Dios atormentaba a Saúl, David tomaba su arpa y la tocaba. La música calmaba a Saúl y lo hacía sentirse mejor, y el espíritu maligno se apartaba de él. Aquí hay muchas cosas, ¿no? Uno podría hablar de tantas cosas, pero a mí me parece que el eje central es pues todo lo que involucra esto, ¿no? Por un lado, la apariencia. La apariencia, incluyendo el talento para tocar el instrumento, se diluye
porque Dios lo que buscaba era el corazón. El corazón, sí. Sí, la actitud, la fidelidad, la constancia, la obediencia, la formación. Exacto. A veces estábamos olvidados, escondidos detrás de nuestras ovejas y nuestro rebaño, y Dios conoce nuestro corazón, lo que estamos haciendo. Además de esto, lo prometedor de una persona con muchas posibilidades, aquí David, joven, talentoso, reconocido, no es garantía de permanencia. David se metió en unos problemas por su falta también de carácter, digamos, y su firmeza emocional a futuro, ¿no? Viendo, digamos, lo que pasó a futuro. Incluso lo que vemos en Saúl, la decadencia de Saúl, porque cuando Dios elige a Saúl también es el muchacho humilde que le está obedeciendo a su papá, que fue a buscar unos animales que se habían perdido, y buscando al animal se encontró el reino de Israel. Pero un origen bondadoso, especial, bonito, puede verse estropeado por el paso de los años, que generen resistencia y pesadez de corazón, y por ahí haya una desviación. Y finalmente, pues esto, ¿no? Podemos apoyarnos en momentos musicales, con fondo musical, para conectarnos con Dios, pero eso no nos hace superiores. Puede ser solamente que paren por un momento esos espíritus malos que nos atormentan. Sí, que son la envidia, porque Saúl se comía de envidia por David, la inmadurez y la terquedad. Tremendo. Bueno, estos son como sugerencias, pensamientos, ¿no?, que se me vienen a la cabeza. ¿Qué reflexiones, Miguel, desde su experiencia también como joven, como artista, con respecto a la adoración en las iglesias, qué reflexiones le provoca, ¿no? Más allá, digamos, de esta propuesta? Sí, pues, si bien creo que la música eh, puede, puede, puede tener como ese sentido espiritual, porque pues, en cierto modo pues no es, la música no es algo que sea tangible, no es algo que veamos, ¿no? Sino que pues eh, puede llegar a trascender en un sentido espiritual, que era lo que en cierto modo pasaba con el rey Saúl, ¿no? Entonces, en sus momentos de tormento, llegaba pues David y tocaba su arpa, y, y pues se calmaba, ¿no? Pues puede ser que la música en cierto sentido tenga esa capacidad de poder trascender a lo espiritual, ¿sí? Que pues es algo interesante. Pero pues sin embargo, digamos desde mi experiencia, pues no, creo que la oración en la iglesia pues no se trata precisamente del que más tenga el talento, o el que mejor toque, o, o el que mejor haga, digamos, sus acordes, o componga, digamos, haga una composición armónica y demás y todo eso, ¿no? Sino que en cierto modo se trata de la integralidad de la persona, ¿sí? Es decir, cómo está esa persona viviendo, no solo en la iglesia como adorador, sino cómo es esa persona también como orador, pero fuera de la iglesia, ¿no? Claro. Y cómo es esa persona con su familia, con la gente, ¿sí? No es que voy a la iglesia el domingo y me transformo en un adorador, hago las mejores notas o acordes, o cuando estoy cantando hago mejor digamos, voz cantando. Pues no, digamos, en este caso el texto lo que nos propone también es que es como la intención que hay en el corazón de la persona, ¿no? Y esto también poder transmitirlo a la iglesia. Entonces también creo que la oración pues no se trata solo de una persona, de la que está dirigiendo, sino que creo que es una oración que es una expresión colectiva, ¿sí? Es una expresión en comunidad. En ese sentido, pues la persona que de pronto está ahí en su posición de adorador, lo que hace pues es poder llevar la comunidad a la iglesia en una sola expresión de adoración al Señor. Entonces, creo que no se trata solo de un adorador, de una persona, ¿no? Se trata de la iglesia y lo que podemos expresar como iglesia en adoración al Señor, ¿sí? Entonces,
pues esa es como mi reflexión en ese sentido, digamos, en lo que nos plantea el texto sobre eso. Y ya. Sí, pues ahí hay dos asuntos que me parecen importantes. Uno es el don, ¿no? El talento. El talento. Que es un llamado que viene de la esencia de la tierra, por llamarlo de alguna manera, o sea, es decir, que palpita en nuestro corazón, que está en la sangre. Bueno, en el mío no tanto la música, pero está, que es una vocación. Y que eso pues nadie se lo quita a nadie. Y eso como que toca las cuerdas de una sensibilidad espiritual. Exacto. Y lo terrible es que eso es independientemente de la actitud ética de la persona o de cómo es la persona, porque es como un don o un llamamiento que Dios da y Dios pone, y eso nadie lo quita. La persona puede ser sinvergüenza, lo que sea, pero el don lo tiene. Entonces es un doble mensaje, digamos ahí, porque esa es una parte. La otra tiene que ver es con la conducta, con la moralidad, ¿no? Hay gente muy, muy recta, muy sana delante de Dios, pues que no tiene el arte de la música. ¿Sí? Entonces, pues hay una responsabilidad. Me parece muy importante lo que dice Miguel, en razón también de que esto es una preparación de la iglesia, exacto, de la comunidad. Entonces eso no depende, digamos, absolutamente de un buen músico o incluso una buena motivación, ¿no? Hay gente súper motivadora que en realidad no es que cante muy bonito, pero canta y la gente se siente súper conectada porque es buen motivador, no es que sea buen cantante. Y el instrumento, entonces todo juega. O sea, toda nuestra humanidad está plasmada en adorar a Dios, ¿sí? Nosotros la afinamos, vaya la palabra pertinente acá, de afinar, la afinamos en razón de quiénes somos nosotros desde nuestro corazón como personas. Y eso lo ve Dios, nadie más. Eso solamente lo ve Dios. Y es como un sentido de humanidad. Y para que sea en espíritu de verdad, creo que necesitamos como afinar nuestro corazón con lo que está haciendo la iglesia, ¿no? Como comprometernos. Miguel está tocando ahí esos acordes, bueno, metámonos ahí. Y oramos a Dios. Bueno, Miguel, no sé si quiere comentar, decir algo, algún detalle más, algo que quisiera, digamos, para ir cerrando este momento y este espacio. Pues digamos es un compromiso, creo que de todos, el poder ser como adoradores, ¿no? Entonces en la Biblia nos enseña, digamos, a vernos como adoradores en espíritu y en verdad, ¿no? Entonces esto marca dos dimensiones, en espíritu y en verdad, pues que tiene que ver con toda la integralidad de nosotros, ¿sí? Entonces hay una dimensión espiritual y hay una dimensión que nos responsabiliza a nosotros en relación con nuestra vida y con la iglesia, ¿sí? Eso. Qué bien, Miguel. No, me parece muy, muy bueno. Gracias por introducirlo. Ahí está lo espiritual y está la verdad. No solamente es en espíritu, en el talento, en lo bonito, en lo especial, sino también como en la autenticidad con la que nos acercamos a Dios. Es una muy buena conclusión para la serie del mes. Miguel, muchas gracias. No, a su merced. Bueno, despedimos a nuestros a los escuchas de este podcast y les dejamos una pregunta. ¿Es dulce nuestro cántico para Dios? Ahí está. Hablando del dulce cantor de Israel y de adorar en espíritu y en verdad, ¿es dulce nuestro cántico para Dios? Bueno, Dios les bendiga, gracias por escucharnos. Esta fue una producción de la Iglesia Diálogos y Fe de Bogotá, Colombia, comunidad cristiana evangélica que busca vivir su espiritualidad en lo diario, asumir un verdadero compromiso de fe y compartir principios bíblicos para construir vidas.
Dios quiere escucharte y nosotros también. Síguenos en nuestras redes sociales.